Buenas noches, ¿qué tal? Aquí reportándome de nuevo a mi canal y haciendo contacto con todos ustedes para hablar del tema que les había comentado sobre inteligencias múltiples. Y gracias por acompañarnos. Recuerden dar like si les gusta, compartir, hacer suscripción. Bueno, y les comento que para apoyarme en este tema tengo ahorita una presentación que realicé porque ya lo he impartido este taller en otra institución. Y dije, voy a aprovechar que tenemos aquí ya la información para compartirla también en el canal. Y bueno, ¿qué es esto de las inteligencias múltiples? Ya ven que luego nos dicen que los seres humanos tenemos pues una inteligencia determinada, que hay gente inteligente y gente que no lo es, que los animales tienen inteligencia instintiva. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata todo esto. Y vamos a comenzar por hablarles de que hay una teoría de las inteligencias múltiples, se llama, de un teórico que se llama Howard Gardner, que en 1983 comenzó a hablar del tema. Y fue desarrollada en Estados Unidos, acá en América, y que definía la inteligencia como, o en general la inteligencia se define como la habilidad para resolver un problema o varios problemas o manufacturar un producto valorado por lo menos en algún contexto cultural. Entonces, la inteligencia es resolver problemas, pero de acuerdo a un contexto, ¿sí? ¿De qué sirve, por ejemplo, tener habilidades para andar en el desierto cuando estás en una selva, ¿no? Por comentar de alguna manera. Esta definición extiende nuestra comprensión de que la inteligencia va más allá de las reconocidas inteligencias que hasta nuestros días se les ha dado más importancia, que es la lingüística y la del razonamiento lógico-matemático. Y ahora se trata de, además de esas, que no las vamos a excluir, ¿verdad? Pero nuestra cultura nos ha dicho que nada más en eso tienes que ser bueno y lo demás no importa. Y es un gran error porque eso precisamente ha hecho que no desarrollemos otras que también son muy valiosas. Entonces necesitamos incluir también otras inteligencias, como es el caso de la inteligencia espacial, la musical o la artística también, que implica más artes, la física sinestésica, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, y también se ha agregado la existencialista y la inteligencia emocional. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro con sus dos hemisferios es capaz de adaptarse y resolver muchas problemáticas a través de esos tipos de inteligencia y que nuestra cultura no las ha valorado a todas. Y desgraciadamente por eso tenemos una cultura, digamos que incompleta, ¿sí? Va bien nuestra cultura, pero no está completa, no está integral. Entonces, donde no va bien, quizás sea por esta razón. Bueno, en la labor docente, por ejemplo, en la labor educativa, o en la que ya conocemos como pedagógica o la andragógica, ¿sí? Que es educación en niños y educación de adultos, se invita a involucrar la identificación y nutrición de los diferentes talentos que traen consigo todos los y las estudiantes por medio de detectar todos estos tipos de inteligencia y no pensar que inteligente solamente es el niño o el joven o el adolescente, nada más que tiene mucha habilidad para escribir o para hablar o que sabe matemáticas. ¿Sí? Hay mucho más que eso. Y para lo cual se hace necesario diversificar la metodología educativa para poder alcanzar a la diversidad de personalidades que anidan en los grupos de aprendizaje. Bueno, este es un mensaje un poco para los docentes, para los instructores, que van desde los niveles básicos, lo primario, lo secundario, la preparatoria o bachillerato que se conoce en México. En Estados Unidos sería el high school, por ejemplo. En México es la licenciatura, en Estados Unidos es el college, ¿sí? Y luego los posgrados, ¿no? Los máster y los doctorados, ¿no? O past master que les llaman. Bueno, entonces, ¿cómo detectar en los grupos? Yo le agregaría también, yo como que he sido docente universitaria, pero también en los grupos de donde he dado clases de yoga, por ejemplo, de cosmobiología, gente muy valiosa, ¿sí? Y pues ahora actualmente en la etapa en la que también andamos en grupos filosóficos, iniciáticos, y en todos esos grupos hay gente con diferentes habilidades muy interesantes, por ejemplo, las de las habilidades existencialistas, o que gente que tiene mucha habilidad para la filosofía. Es donde más se detecta en este tipo de grupos y también en los grupos religiosos, tener una conexión
con lo sutil, con lo psíquico, con lo superior, también requiere de una determinada inteligencia. Y la buena noticia es que los seres humanos tenemos el potencial para desarrollar cualquiera de ellas, la que nos guste. Y la recomendación es saber, aunque sea, a qué se refiere cada una de ellas, y si no nos gusta alguna, ok, pero sí saber de qué se trata y saber qué hacer cuando se nos presente un problema de ese tipo de inteligencia, que lo más común es ahora con nuestra sociedad se viene viendo, que nos ayudamos unos a otros, ¿no? Como las profesiones, quizá yo no pueda estudiar todas las profesiones, pero sé qué hacer si yo necesito a un ingeniero civil, o sea, tengo un determinado problema que yo no voy a poder resolver de esa área, pues voy y le pido a ese profesional que me ayude, o le hablo al médico, o le hablo, sí, depende de la profesión. Y en el caso de las inteligencias también eso se puede aplicar sin dejar de lado que es conveniente para nuestro propio desarrollo personal que nuestro cerebro pruebe todas esas inteligencias. Y bueno, continuamos. Si la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o para hacer cosas valoradas por lo menos en una determinada cultura, este teórico que les comentaba, Gardner, en 1983, o desde ese año que se empezó a estudiar con más seriedad el tema, propuso una nueva definición de inteligencia como una manera de extender y profundizar nuestra comprensión de inteligencia más allá de las reconocidas inteligencias lingüística y lógica matemática. La teoría de las inteligencias múltiples de este teórico confirma las sospechas de muchos educadores de que todos los seres humanos tenemos algún tipo de talento, o sea, todos somos inteligentes. Y hay algunos que a lo mejor no son muy hábiles con lo lingüístico o con lo matemático, pero puede ser en alguna otra gama, ¿sí? Algunas personas piensan que, por ejemplo, lo lingüístico se refiere a estudiar idiomas, que sí tiene que ver con eso, pero también con que el idioma que tú hables, cualquiera, el número de lenguas que hables, tener también como la habilidad de reconocer su matemática, su variedad, ¿no? Me ha tocado a mí en mis intentos así de dominar el inglés, por ejemplo, que sucede como en el español, que es el idioma que sí domino, ¿no? Que tú quieres extender una idea y hay muchas formas de decirlo en una lengua, pero en otra no tanta, tiene menos vocabulario, digamos, ¿no? Entonces ahí es la riqueza de saber algunos. La perspectiva tradicional del cociente intelectual, por ejemplo, ha llegado hasta ser medido a través de los tests de inteligencia eh, intelectual, o el CI que le llaman, ¿no? El coeficiente intelectual. Y esto sucede a partir de 1905, que Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la escala de Binet-Simon en París. El gobierno francés les comisionó para la creación de un test para identificar a aquellos estudiantes con más oportunidades para sobresalir o cuyos problemas de aprendizaje demandaran educación terapéutica, especial o distinta, ¿no? El cociente o coeficiente intelectual, el CI o el IQ, ¿no? Que le llaman también, es el resultado de la correlación entre la edad mental determinada por el test y la edad cronológica, que generalmente es expresada como un cociente multiplicado por 100. Quiere decir que entre más edad tenemos, nos permiten así como, si tienes menos puntaje, no importa, porque se considera que vas bien. Actualmente los test de inteligencia de Stanford Binet es el WISC y el WISE. El WISC es en niños, ¿no? Y el WISE es en adultos, Wechsler Intelligence Scale for Children o Adult. Son los tests más comúnmente utilizados para medir y clasificar la inteligencia. Estas pruebas miden principalmente la habilidad de un individuo en las áreas que venimos diciendo, lingüística, la lógica matemática, y en menor grado, la habilidad de completar algunas tareas visuales y espaciales. Por ejemplo, un jugador de ajedrez o el director de una orquesta o un atleta que no son identificados por los métodos tradicionales para evaluar inteligencia, es necesario que empiecen a haber instrumentos que ayuden a detectarlo, ¿sí? Y en los diferentes países tener estrategias, tener acuerdos, tener modos, formas de atender a este tipo de personas que tienen otros tipos de inteligencia. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos dándole seguimiento, ¿no? A la presentación.
Peor aún, muchas personas con talentos extraordinarios no solo no llegan a sobresalir desde el colegio, sino por el contrario, fracasan, pero no porque fracasen en sí, sino porque es nuestra cultura la que nos hace tener creencias de que si haces determinadas cosas tienes éxito. Y si no las haces, entonces ya eres una persona fracasada o es un fracaso. Y eso es necesario ya irlo eliminando de nuestra cultura. Porque toda persona que tiene habilidad para alguna cuestión, resolver algún problema, que le puede servir en algún ámbito, es necesario comenzar a valorarlo. Quiere decir, porque esto va a alcanzar también a que en un momento dado también se le pague a esa persona por hacer esa habilidad, ¿sí? Que al final de cuentas todo el mundo piensa que si al final del camino no te pagan por algo, no hay dinero, ¿no? Que es el reforzador generalizado de nuestra cultura. Entonces ya se hace sentir como que la persona vive un fracaso y eso no es así, ¿ok? Más bien en las culturas tradicionales antiguas se pensaba que si tú seguías tu corazón y eso te hacía feliz, esa es la persona exitosa, no la que tiene más propiedades o la que ha aguantado más años viviendo determinada experiencia, no, sino lo que te hace feliz. Y que cuando nosotros estamos en un camino de felicidad, la vida siempre, lo que elijamos, nos va a ofrecer retos, nos va a ofrecer problemas para resolver, crisis, para poder desarrollar nuestras diferentes inteligencias. Cuando estamos en una decisión que nos gusta, que nos rebosa el corazón, que nos hace sentir felices, entonces esos retos son abordados con gusto. O sea, te causan dificultad, tienes que esforzarte, hay que trabajar. Sin embargo, es con una alegría, ¿sí? Porque no estás en algo que, oh, yo ni quería estar aquí, pero bueno, como la sociedad dice que aquí hay que estar. Y encima vienen los problemas de eso, es cuando la persona, la verdad, es muy lamentable. Muchas personas que viven vidas tan infelices por ese tipo de enfoque mental. Bueno, entonces consideremos los siguientes casos. Vamos a hablar aquí de gente famosa. Dice aquí que Albert Einstein comenzó a hablar a los 4 años y a leer a los 7 años. El maestro de música de Beethoven sugirió que él no tenía ningún talento para ser compositor. Ah, esa es otra, ¿verdad? Los docentes que diagnostican a los niños, sobre todo desde pequeños, y que cometen cada error. De veras nos deberían llamar a los psicólogos para eso, porque a ningún niño debería hacérsele eso. Todos los niños tienen capacidad para algo, simplemente hay que saberlo detectar. Ahí no es problema de los niños, creo que es de los adultos. León Tolstoy no pudo completar su educación universitaria. Walt Disney fue despedido por el editor de un periódico porque no tenía buenas ideas. Los maestros de Tomás Alva Edison le dijeron que no tenía talento para aprender. Y bien que aprendió, ¿verdad? A quitarle su fórmula a Nikola Tesla. Lo aprendió muy bien. Me acuerdo de ese caso. Los maestros al famoso científico alemán Werner von Braun lo descalificaron en álgebra en la secundaria. Isaac Newton tuvo muy malas notas en la escuela básica. Isaac Newton, ¿se imaginan? Bueno, así de erráticos somos en la educación. Más cuando queremos darnos los de maestros, ¿verdad? Y cómo en lugar de ayudar, no hacemos lo adecuado. ¿Cómo es posible que estos destacados personajes en la historia, que ya quedó demostrado que sí, que eran inteligentes, hayan tenido tantos problemas con los estudios, que les hayan querido hacer pensar que ellos eran los problemáticos? Aquí lo bueno, y hay que aplaudirles a todos ellos, es que siguieron perseverando, ¿no? Para resolver su situación. ¿Y cómo es posible, la siguiente pregunta, que personas con un IQ o un coeficiente intelectual de 160 puntos terminan trabajando para personas con un coeficiente intelectual de 100? Bueno, las respuestas pueden encontrarse en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Pues no se trata de saber cuán inteligente es una persona, sino cómo esa persona manifiesta su inteligencia, ¿ok? Que es distinta en el ser humano al reino animal. Porque ahí en el reino animal se mueve la inteligencia instintiva, colectiva, pero los seres humanos nos movemos diferente, aprendemos diferente, tenemos mucho más habilidades. Con respecto al reino animal, tenemos un cerebro más complejo y más evolucionado, sobre todo lo que es el neocórtex. Gardner define inteligencia como una habilidad para resolver un problema o producir un producto valorado, por lo menos en un contexto cultural. Aquí lo reiteramos, ¿no? Porque en otras palabras, la inteligencia varía de acuerdo con el contexto. Ya habíamos comentado, pues, que otro ejemplo puede ser
el que si uno se quedara solo en alguna selva amazónica, ¿verdad? O una selva de cualquier lugar del planeta, un nativo de la tribu de los Yanomamos, sin comida o agua, sería el nativo, el inteligente, pues él sabría cómo sobrevivir en ese ambiente, ¿verdad? Y claro, traen al nativo aquí a la urbe de la ciudad, pues él no conoce la cultura. Entonces ahí me hace recordar otra vez el caso de América, ¿verdad? Cuando vienen los europeos y dicen que aquí hay mucha ignorancia, pues sí, había mucha ignorancia de Europa. Sí, aquí no se sabía nada de la cultura europea y los europeos no conocían nada de la cultura americana. Aquí lo que pasó es que luego nos trajeron aquella cultura, la aprendimos, es con la que nos educan ahora, pero ahora tenemos la gran ventaja de que también está resurgiendo la cultura americana y también vamos a aprender de ella. Yo estoy muy contenta por eso. Entonces hay que continuar aprendiendo, ¿verdad? Bueno, problemas en este sentido pueden ser planteados de diversas áreas, como por ejemplo terminar un cuento, guiarse por las estrellas, anticipar una jugada en ajedrez o arreglar los frenos de una bicicleta. Hay muchas formas de resolver problemas. Así también los productos pueden involucrar el desarrollo de teorías científicas, composiciones musicales, campañas políticas exitosas, alguna obra de arte como pintura, escultura. Todo eso requiere inteligencia. Para desarrollar esta teoría de las inteligencias múltiples, Gardner consideró perspectivas derivadas de neurobiología, complementadas por otros campos como son la psicología, la antropología, la filosofía y la historia. Bueno, es un tema nuestro, ¿no? Por eso a mí me encanta. Analizó también estudios de niños prodigios, individuos dotados, pacientes con daños cerebrales, niños normales, adultos también normales, expertos en diferentes ramos de trabajo e individuos de culturas diversas, ¿no? Para poder confirmar esta teoría. El resultado fue considerar que hay una inteligencia general y sugiere que existen inteligencias no consideradas en este cociente llamado CI, ¿no? El coeficiente intelectual o el IQ. Entonces, cuando nos hagan estos test, no crean, no digo que no les hagamos caso, pero no tanto caso como antes, ¿no? Sino simplemente va a servir para que nos demos cuenta cómo andamos en lo lingüístico y en el razonamiento lógico matemático. Y que si no andamos muy bien, bueno, habría que ver cómo andamos en otros tipos de inteligencia, porque todos las tenemos. Más aún, sostiene Gardner que la inteligencia en el ser humano está localizada en diferentes áreas del cerebro que están íntimamente interconectadas, que son interdependientes, aunque cuando es necesario pueden trabajar independientemente de las otras, y que pueden ser estimuladas y desarrolladas en condiciones adecuadas. Aquí es cuando viene lo de la plasticidad cerebral, muy interesante, que a partir de la inteligencia sinestésica, que es la de mover el cuerpo, la del ejercicio, y que con este principio se atiende a personas con parálisis en sus extremidades, por ejemplo, y se les da fisioterapia y pueden mover sus dedos o sus manos y empieza a haber cambios también en el cerebro. A eso se le llama plasticidad cerebral. Bueno, la inteligencia lingüística es la habilidad de leer, escribir y comunicar con palabras. Escritores, periodistas, poetas, cómicos son ejemplos obvios de personas con inteligencia lingüística. Ejemplos famosos, pues puede ser Gabriela Mistral, Octavio Paz, Abraham Lincoln. Bueno, nos tocó que todos ellos fueran americanos, ¿no? Pero también hay europeos, hay asiáticos, hay africanos y australianos. Gardner perfiló estas 7 inteligencias, pues ahorita ya describimos la lingüística, pero también está ya dijimos, la lógica matemática, la espacial, la musical, la física sinestésica, la interpersonal y la intrapersonal. La lógico-matemática es la habilidad de razonar, calcular, pensar y organizar objetos en una manera lógica, sistemática. Estas son habilidades muy desarrolladas en ingenieros, científicos, contadores, detectives, miembros de la profesión legal. Bueno, la inteligencia espacial es la habilidad de poder comprender y expresar las imágenes visuales y espaciales. Esta habilidad se encuentra en arquitectos, artistas, escultores, marineros, fotógrafos, especialistas en planeamiento o planeación. Ejemplos famosos: Frida Kahlo, Diego Rivera, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci. La inteligencia musical es la habilidad de hacer o componer música.
cantar bien o entender y apreciar la música, reproducirla, ¿no? Interpretarla, llevar el ritmo. Es un talento obviamente disfrutado por músicos, compositores o ingenieros de grabación, pero la mayoría de nosotros tenemos un fundamento de inteligencia musical que se puede desarrollar, bueno, ya habíamos dicho, y de todas las inteligencias. Bueno, pensemos qué fácil se aprende cuando el mensaje va acompañado por un tintineo o una rima. Ejemplos famosos: Mozart, Plácido Domingo, Chabuca Granda, Vivaldi. La inteligencia física sinestésica es la habilidad de utilizar el cuerpo humano para resolver problemas, crear productos o transmitir mensajes y emociones. Una habilidad desplegada en el atletismo, la danza y el drama. En esta categoría se pueden incluir a cirujanos y a otras muchas personas que tienen talentos con las manos, y es otra forma de inteligencia. Ejemplos famosos: Ana Pavlova, Michael Jordan, Ana Gabriela Guevara, Patanjali, que es el que sistematizó el yoga, ¿ok? Un hindú, el último. Inteligencia interpersonal es la habilidad de conectarse y trabajar eficientemente con otras personas, desplegar empatía y comprensión en motivaciones y metas. Esta es una inteligencia vital, humana, desplegada por educadores ejemplares, jefes religiosos, terapeutas, políticos y personas en el área de las ventas. Ejemplos famosos: Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela. Luther King, aquí está, ¿verdad? Bueno, esa sería la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la habilidad de poder autoanalizarse, es la comunicación consigo mismo, de reflexionar, de ser contemplativo y evaluar calladamente y objetivamente las acciones y sentimientos más profundos, la capacidad de conocerse a sí mismo y a sí misma. Filósofos, consejeros y personas notables en muchos campos tienen esta forma de inteligencia. Ejemplos famosos: Freud, Platón, Carl Rogers. Muy bien, otro tipo de inteligencia es la naturalista, que en 1995 Gardner la añadió, ¿no?, como una octava inteligencia, que se refiere a la habilidad para reconocer flora, fauna, explorar y entender el mundo natural y usar esos conocimientos para mejorar cultivos o desarrollar las ciencias biológicas, para amar la naturaleza, para respetarla. Ahora pues con la actividad del reciclado, del separar la basura, del respetar, del no contaminar. Ejemplos famosos: granjeros, botánicos, ¿quiénes se dedican más bien? Granjeros, botánicos, biólogos, activistas ecológicos. Y los ejemplos famosos serían Charles Darwin, Jacques Cousteau, ¿no? Me gustaban mucho a mí ver todavía los documentales de Jacques Cousteau. Muy bien. Actualmente Gardner está considerando la posibilidad de agregar una novena inteligencia llamada inteligencia existencial. Y ya la agregaron, ¿eh? Se refiere a la habilidad de reflexionar sobre cuestiones existenciales: quiénes somos, por qué estamos en este mundo, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cómo podemos entender el objetivo de estar aquí, si la naturaleza y el universo se mueven de manera admirable. Cuando los estudiamos vemos su exactitud. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo por aquí? ¿Qué era de nosotros antes de nacer? ¿Qué seguiremos haciendo después de morir? ¿Seguiremos siendo nosotros? Sí, si la lógica de la vida es continua, vamos y venimos, ¿sí? ¿Será eso? ¿Y nuestras almas y cuerpos estarán determinados por nuestras propias decisiones? ¿Nosotros podemos decidir qué hacer en esta vida y en la siguiente? ¿Tenemos ese poder? ¿Podemos hacerlo? Qué interesante. Estos son cuestionamientos de una inteligencia existencialista. Y es característica de aquellos que analizan profundamente la realidad inmaterial y cuestionar asuntos donde no hay respuestas concretas, evidentes, ¿sí?, prácticas. Y es muy posible que este tipo de inteligencia se encuentre en teólogos, filósofos y gente espiritual, o que se dice religiosos, aunque la línea
entre gente religiosa y el fanatismo. Es muy fina y hay que tener mucho cuidado. Una cosa es tener inteligencia y otra cosa son las creencias, en la que también podemos caer los científicos. Creer ciegamente en determinada ciencia no es exactamente ser muy inteligentes. Y vamos por la 10ª inteligencia, que es la inteligencia emocional, ¿sí? La capacidad que tenemos con nuestra razón de entender el funcionamiento de cada una de las 4 emociones básicas que tenemos y con las que gesticulamos. De ahí se derivan 100 más, ¿sí? Y cómo las entendemos a la hora de racionalizarlas, ¿sí? Para estudiarlas, y luego a la hora de aplicarlas, de aplicar lo aprendido a la hora de vivirlas más bien, ¿sí? De experimentarlas. ¿Cómo yo puedo integrar mi inteligencia racional con mi experiencia emocional? ¿Sí? Y como dicen, pues desde los antiguos, por ejemplo, aquí en América, los antiguos teotihuacanos, me encanta esa cultura porque habla de lo que ya andan diciendo ahora los neurólogos, ¿no? De que tenemos una inteligencia racional, pero también, o un cerebro, perdón, en donde ubicamos normalmente nuestra razón, pero también tenemos un cerebro cardíaco y también tenemos un cerebro visceral, ¿no? Que está en el área digestiva, ¿sí? Y que normalmente nuestro cerebro cardíaco y el digestivo no se equivocan, ¿sí? Y el racional sí se equivoca mucho. Entonces ellos decían, hay que hacer caso al cardíaco sobre todo. Ellos hablan de destorcer el corazón. Sé sincero contigo mismo y con los demás y es muy probable que no te equivoques. Cuando andamos ahí queriendo encubrir con razones que ni tú te las crees a veces, es cuando estamos haciendo mucho caso al cerebro y es cuando decimos no pienses demasiado. Pero no es cierto, siempre o regularmente no hay que dejar de pensar. Entonces, ¿qué relación guarda las inteligencias múltiples con el manejo del estrés? O sea, se presenta el estrés como una problemática actual humana. Entonces, al final, el resolver problemas nos relaja, ¿sí? Nos hace que digamos, muy bien, ya sé cómo se hacen las cosas. Entonces, permite que estemos más tranquilos, ¿sí? Entonces, porque esos conocimientos promueven comprensión, apreciación de las capacidades individuales entre la gente, entre los estudiantes, entre nuestros conocidos, entre la familia. Se recomienda crear entornos de aprendizaje donde se refuerza la autoestima en cada quien y donde se desarrolla un poderoso sentimiento de pertenencia, desarrolla la capacidad intelectual y la motivación, el saber que existen este tipo de inteligencias y tratar de entenderlas y aplicarlas, ¿sí? Porque entonces esto coadyuva y va a tener mucha injerencia en los planes de estudio de todos los países para que haya una franca y necesaria reforma educativa. Necesitamos salir de las aulas y del mesabanco y el pizarrón enfrente, la pizarra o ahora el PowerPoint, ¿no? Ahora con la tecnología. Al final es lo mismo, necesitamos ir tras la experiencia, tras el contexto adecuado para que los estudiantes, niños o adultos, aprendamos de una manera mejor, efectiva. No hay como aprender en medio de la experiencia, en medio de esa decisión de, bueno, esto ya me lo sé muy bien, pues ok, yo lo dejo aquí, vamos por más, ¿no? O se presenta una problemática que de pronto no sé muy bien cómo se resuelve, bueno, sin miedo, esto ya lo tengo controlado, vamos por algo que parece incierto, inseguro, pero que me va a ayudar a expandir mi capacidad resolutiva de problemas ante la vida, ¿ok? Entonces hay que atreverse, digamos, ¿no? A desarrollar todos esos tipos de propuestas nuevas en una nueva era de un intelecto superior que se va ampliando, sabiendo que todo ser humano está dotado de habilidades, de talentos, de dones, y por ende el objetivo sería propiciar un desarrollo integral en cada persona hacia los demás, hacia sí misma, en todos los contextos posibles, el laboral, el escolar, en los grupos filosóficos, en la iniciación que le llaman de estos grupos filosóficos. Si usted se mueve en un grupo religioso también, las religiones suelen tener buenas intenciones, entonces vamos a desarrollarlas de veras y que no nada más sea de hablar, ¿sí? Porque donde hay verdadera conciencia, hablar y hacer son la misma cosa. Con esa frase voy a terminar, me gustó, la voy a poner por allá en mi estado. Bueno, con esa me despido, como decimos. Muchas gracias otra vez por su sintonía.
vuelvo a recordar, denle like, compartan, si les gusta, por supuesto, espero que sí. Y recomienden la suscripción, ustedes mismos suscríbanse y vamos a continuar creciendo, expandiendo este espacio que es para ustedes, para que me permita compartir la experiencia vivida. Entonces, hasta la próxima y bendiciones. Cuídense mucho. Pax.